Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Halil y Esla. Pero no de cualquier Halil y Esla, sino de la explosiva revelación que Halil hizo en vivo y que ha dejado a todos boquiabiertos. Así que sé que están tan ansiosos como yo por saber todos los detalles jugosos. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Bien, acomódense porque lo que están a punto de escuchar es realmente impactante. Como saben, la relación entre Halil y Esla siempre ha estado en el ojo del huracán. Desde rumores de romance hasta supuestas discusiones acaloradas, su dinámica ha mantenido a los fans y a los medios en constante especulación. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que ocurrió durante esa entrevista en vivo. Todo comenzó de manera bastante normal. Halil estaba promocionando su último proyecto, una serie que promete ser un éxito arrollador llamada Sombras del Bósforo. Estaba sonriendo contando anécdotas del set sobre cómo aprendió a navegar y responder a las preguntas de los fans. Todo iba viento en popa hasta que la entrevistadora, Elif Kaya, conocida por su estilo incisivo y su habilidad para sacar titulares, con esa picardía que caracteriza a los periodistas de espectáculos, le hizo una pregunta sobre Esla. Una pregunta aparentemente inofensiva, algo así como: Halil, sabemos que has trabajado con Esla en varios proyectos, incluyendo la exitosa telenovela Amor Eterno. ¿Cómo describirías vuestra relación profesional y personal? Halil hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Se le notaba incómodo, como si estuviera sopesando cada palabra que iba a decir. Se pasó la mano por el pelo, miró al techo y luego fijó la mirada en Elif. Y entonces soltó la bomba. No voy a recrear la conversación palabra por palabra, porque no tengo la transcripción exacta, pero les puedo asegurar que el tono y el contenido de sus declaraciones fueron explosivos. No fue una explosión repentina, sino más bien una demolición controlada, donde cada frase parecía estar calculada para causar el máximo impacto. Básicamente, Halil reveló que la relación con Esla, tanto profesional como personal, había sido mucho más complicada de lo que se mostraba al público. Dijo que detrás de las cámaras existían tensiones, desacuerdos creativos y, lo más sorprendente de todo, una lucha constante por el protagonismo. Y no solo eso, sino que insinuó que la presión de los fans shippeando su relación en la vida real había exacerbado aún más la situación. Sí, lo sé, suena fuerte, pero es que eso no es todo. Halil también insinuó, y quiero recalcar que usó la palabra insinuó, que Esla tenía una actitud un tanto, digamos, difícil en el set. No dio detalles específicos, pero dejó entrever que a menudo imponía sus ideas, minimizaba las contribuciones de los demás y, en general, creaba un ambiente de trabajo bastante tenso. Habló de cómo ella insistía en cambiar diálogos a último momento, de cómo se apropiaba de ideas de otros actores y del equipo técnico, y de cómo su constante necesidad de ser el centro de atención afectaba el ritmo de las grabaciones. Mencionó un incidente en particular, durante la filmación de una escena crucial en Amor Eterno, donde Esla supuestamente se negó a seguir las indicaciones del director, insistiendo en una interpretación completamente diferente que, según Halil, arruinó la escena por completo. Por supuesto, estas declaraciones provocaron una reacción inmediata en las redes sociales. El hashtag #Halil explota verdades se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans se dividieron, algunos apoyaban a Halil, argumentando que finalmente había tenido el valor de decir la verdad, que era un héroe por destapar la verdadera personalidad de Esla. Otros, en cambio, defendían a Esla, acusando a Halil de difamación y de buscar publicidad a costa de ella, tildándolo de oportunista y despechado. Se crearon bandos enfrentados con insultos y acusaciones cruzadas inundando las plataformas digitales. Memes y vídeos editados ridiculizando a ambos actores se viralizaron rápidamente. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la entrevista, varias fuentes cercanas a la producción de los proyectos en los que Halil y Esla trabajaron juntos comenzaron a filtrar información a los medios. Un asistente de dirección anónimo concedió una entrevista a un portal de noticias de espectáculos, confirmando las palabras de Halil y describiendo a Esla como una persona ambiciosa y controladora, que siempre tenía que tener la última palabra.
Otro miembro del equipo técnico, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, reveló que Sla a menudo llegaba tarde a las grabaciones y que exigía un trato preferencial por encima del resto del elenco. Otros, por el contrario, negaron rotundamente estas acusaciones, afirmando que Sla siempre había sido una profesional ejemplar y una compañera generosa. Una maquilladora que trabajó con Sla durante años defendió su profesionalismo y su amabilidad, describiéndola como una persona dulce, trabajadora y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Un CEO protagonista de otra serie en la que Sla participó también salió en su defensa, asegurando que nunca la vio comportarse de manera arrogante o irrespetuosa. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que Sla, como cualquier artista, tenga sus propias peculiaridades y exigencias, y que su perfeccionismo a veces la lleve a ser percibida como difícil. Y también es posible que Alil, frustrado por la situación, haya exagerado un poco las cosas durante la entrevista, quizás buscando también beneficiarse de la controversia para impulsar su propia carrera. La dinámica de poder en el set, la presión de la fama y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden crear un ambiente propicio para malentendidos y resentimientos. Lo que sí es innegable es que estas declaraciones han dañado seriamente la imagen pública de Sla. La actriz, hasta ahora gozaba de una reputación intachable construida a base de roles empoderadores y su participación en campañas benéficas, se enfrenta ahora a acusaciones de comportamiento poco profesional y de falta de humildad. Su popularidad, que se había disparado tras el éxito de Amor Eterno, se ha visto afectada por la controversia. Hasta el momento, Sla no ha emitido ningún comunicado oficial en respuesta a las palabras de Alil. Su silencio, como es comprensible, ha alimentado aún más la controversia. Muchos se preguntan por qué no ha salido a defenderse si realmente no hay nada que ocultar. Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que su silencio es una estrategia deliberada, diseñada para evitar echar más leña al fuego y permitir que la tormenta mediática se calme por sí sola. Otros creen que está esperando el momento adecuado para dar su versión de los hechos, quizás en una entrevista exclusiva con un medio de comunicación de prestigio. Otros, en cambio, creen que su silencio es una estrategia inteligente para no echar más leña al fuego y esperar a que la tormenta amaine. Sin embargo, este silencio prolongado también ha permitido que la narrativa negativa se afiance en la opinión pública. Lo que sí sabemos es que sus representantes están trabajando arduamente para gestionar la crisis de imagen. Han contactado con varios medios de comunicación para ofrecer entrevistas exclusivas y tratar de contrarrestar la narrativa negativa que se ha creado en torno a Sla. Han filtrado información sobre sus próximos proyectos, resaltando su compromiso con causas sociales y su dedicación a su trabajo. También están trabajando en estrecha colaboración con sus abogados para evaluar posibles acciones legales contra Alil por difamación. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles consecuencias de todo esto? En primer lugar, es probable que la relación entre Alil y Sla quede irreparablemente dañada. Es difícil imaginar que puedan volver a trabajar juntos en el futuro, después de todo lo que ha pasado. La confianza se ha roto y la herida parece demasiado profunda para sanar. En segundo lugar, la carrera de Sla podría verse afectada. Aunque es una actriz talentosa y reconocida, los productores y directores podrían pensárselo dos veces antes de contratarla, temiendo que su reputación genere problemas en el set. Algunas marcas publicitarias ya han cancelado contratos con ella, preocupadas por el impacto negativo que la controversia podría tener en su imagen. Su agente está haciendo todo lo posible para asegurar nuevos proyectos, pero la situación es complicada. En tercer lugar, este escándalo podría tener un impacto en la industria del entretenimiento turco en general. Podría servir como un llamado de atención para que los artistas sean más conscientes de su comportamiento y de la imagen que proyectan al público. Podría fomentar una mayor transparencia y un debate más abierto sobre las dinámicas de poder y las presiones en el mundo del espectáculo. También podría llevar a las productoras a establecer códigos de conducta más estrictos y a implementar mecanismos para prevenir y resolver conflictos en el set. En fin, amigos, este es un tema realmente complejo y delicado. No podemos juzgar a nadie sin conocer todos los hechos y sin escuchar la versión de ambas partes. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de la honestidad, el respeto y la humildad en el mundo del espectáculo. Y sobre cómo la fama y la presión pueden afectar a las personas y llevarlas a tomar decisiones cuestionables. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo.
Hemos hablado de la explosiva revelación que Alil hizo sobre Sla en una entrevista en vivo. Hemos analizado las posibles razones detrás de sus declaraciones y las consecuencias que podrían tener para la carrera de ambos actores. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la ética profesional en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Alil tuvo razón al hablar? ¿O creen que debería haberse mantenido en silencio? ¿Creen que Sla debería responder públicamente o seguir guardando silencio? ¿Cómo creen que afectará esto a la industria del entretenimiento turco? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.